Buenos días, hermanas y hermanos. Según lo que hemos escuchado, ¿cuándo debemos servir al Señor? ¿Cuando estamos bien solamente? En todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia, porque el que no vive para servir, ¿no te dice eso en la Biblia? Fue Agnes Gonza Bocazio. Usted no tiene que memorizar ese nombre, no se preocupe. Mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta, quien dedicó buena parte de su vida a cuidar a los leprosos en la India, quien acuñó ese conocido proverbio que aplicó durante toda su vida. Sin embargo, 2000 años atrás, el Hijo de Dios, el Hijo, definió el propósito de su misión diciendo: yo no vine para ser servido, sino ¿para qué? Para servir. Y es que, hermanos, nuestra existencia como seres humanos, nuestra vida como hijos de Dios, tiene sentido, tiene propósito, tiene razón de ser si y solo si la invertimos en el servicio a Dios en la iglesia, para la gloria de Dios y para la salvación del mundo. ¿Está usted de acuerdo con eso? Su vida y la mía tienen sentido si la invertimos en el servicio a Dios. Por eso en esta mañana quiero compartirles una historia bíblica en la que el mismo Señor Jesucristo dejó claro la preeminencia del servicio. Jesús iba en camino a Jerusalén. Era su última semana de vida en la tierra. Acababa de comunicar una vez más a sus discípulos que en Jerusalén le esperaba la muerte. Pero tal y como los profetas del Antiguo Testamento lo anunciaron, y él les había confirmado, resucitaría al tercer día. Pero yo le invito a que usted trate de imaginar lo siguiente. Usted ha compartido 3 años de su vida con el líder de su grupo familiar. A propósito, ¿quiénes están ya en un grupo familiar? Muy bien. ¿Sabe quién es su líder? Han orado, han evangelizado, han discipulado, han comido juntos con ese líder, con esa líder. Le ha visto sanar a los enfermos, liberar a los endemoniados, y de un momento a otro su líder le dice: me quedan 3 días de vida. ¿Cómo reaccionaría usted ante la mano de Dios? Me sentiría muy triste. Pero ¿cómo reaccionaron los discípulos? Veamos. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10, versículo 35. Marcos 10, 35. Dice la Biblia que entonces, ¿quiénes? Jacobo y Juan. Si usted no encontró este pasaje en su Biblia, acompáñenme leyéndolo aquí, por favor, en la pantalla. Entonces, Jacobo y Juan, hijos de quién? Los de Zebedeo, se le acercaron a quién? A Jesús, diciendo: Maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo: ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron: concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué tal? Jacobo y Juan, los hijos de Zebedeo, le pidieron a Jesús, en otras palabras, 2 puestecitos en el reino de Dios. Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es que en los tiempos de Jesús, los oficiales más importantes de un reino se sentaban precisamente a la izquierda y a la derecha del rey. Si el sistema de gobierno del reino de Dios
fuese como el colombiano, y gracias a Dios que no lo es, ¿qué cargos serían esos? Ministro de gobierno y quizá ministro de defensa. Ahora, no sabemos si la petición de estos discípulos fue una decisión espontánea que se les ocurrió en el momento, o la tenían ya preparada, o si fueron empujados por su mamá. Porque Mateo, en el relato de este mismo evento en su evangelio, dice que fue su mamá quien le hizo esta petición a Jesús. Las mamás son expertas en eso, ¿cierto? Seguramente la mamá de estos discípulos los empujó: vaya, dígale al maestro que no se nos vaya a morir sin que les asegure esos dos puestecitos. Y vieron entonces en el anuncio de la muerte de Jesús la oportunidad de oro para asegurarse este par de puestos en el reino de Dios. Claro, en el reino de Dios tal y como ellos lo entendían. Ahora, lo primero que uno piensa de la acción de estos discípulos es que fue indignante, porque no refleja la más mínima sensibilidad humana ante el anuncio de la muerte de quien había sido su maestro, su Señor, por 3 años. Su acción más bien revela una actitud pragmática, utilitarista, oportunista. Sin embargo, hay que abonarles a estos discípulos que por lo menos ellos creyeron al anuncio de Jesús. Creyeron en su muerte, en su resurrección y en el establecimiento de su reino en su segunda venida. Los otros apóstoles, no solo Tomás, dudaron de la resurrección de Jesús. Ahora, ¿cuál fue la respuesta de Jesús a la petición de estos 2 discípulos? Jesús no se escandalizó. Jesús no se enojó ante la que pudiéramos llamar petición descarada de sus discípulos, sino que más bien aprovechó esta, como lo hizo con todas las oportunidades, aprovechó esta oportunidad para darles a ellos y darnos a nosotros una lección sobre el costo de ocupar una posición en el reino de Dios, el modelo de gobierno en el reino de Dios, pero sobre todo de la preeminencia del servicio. Hablemos acerca del costo. Versículos 38 y 39. Acompáñenme, por favor. Entonces Jesús les dijo: no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo, o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿Qué dijeron ellos? Ellos dijeron: podemos, pero tampoco sabían lo que les esperaba. Jesús les dijo: a la verdad del vaso que yo bebo beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Evidentemente Jesús está hablando aquí en lenguaje figurado. Por eso la traducción al lenguaje actual presenta estos 2 versículos de esta manera. Jesús respondió: ustedes no saben lo que piden. ¿Están dispuestos a sufrir todo lo malo que va a pasar? Ellos dijeron: sí, lo estamos. Jesús les dijo: les aseguro que ustedes sufrirán mucho, igual que yo. Jesús entonces les llamó la atención de sus discípulos, invitándolos a considerar el costo de una petición como la que le habían hecho. En otras palabras, para sentarse al lado y lado del trono de Jesús, ellos tenían que estar dispuestos a ser sacrificados como Jesús lo fue, tan solo unos días después. De paso, Jesús les dio un adelanto profético de la manera en que morirían sus discípulos. También ellos serían sacrificados, y literalmente así ocurrió unos cuantos años después de la crucifixión de Jesús. El libro de los Hechos, por ejemplo, da cuenta de cómo el Herodes de la época asesinó a Jacobo. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan.
La tradición de la iglesia más comúnmente aceptada concerniente a la muerte de un apóstol es la del apóstol Pedro, que fue crucificado de cabeza en una cruz en forma de X en Roma, en cumplimiento de la profecía de Jesús. Seguidamente están las tradiciones más populares en cuanto a la muerte de los otros apóstoles. Se dice que Mateo sufrió el martirio en Etiopía, habiendo muerto por una herida de espada. Juan enfrentó el martirio cuando fue echado en un enorme caldero de aceite hirviendo durante una hora de persecución en Roma. ¿Lo sabe qué pasó? Fue librado milagrosamente de la muerte por Dios. Pero entonces fue sentenciado al destierro en la isla de Patmos, donde recibió la revelación del libro de Apocalipsis. Posteriormente, el apóstol Juan fue liberado y llevado de regreso a lo que hoy conocemos como Turquía. Murió muy bien y fue el único de los apóstoles que murió pacíficamente, por así decirlo. Santiago, el hermano de Jesús, no habiendo sido oficialmente uno de los 12 apóstoles, pero sí el líder de la iglesia en Jerusalén, fue arrojado de una altura de más de 30 metros desde el pináculo sureste del templo cuando se rehusó a negar su fe en Cristo. Ese fue el mismo pináculo donde Satanás llevó a Jesús durante la tentación. Cuando descubrieron que Santiago había sobrevivido a la caída, sus enemigos lo golpearon con un garrote hasta matarlo. Bartolomé, también conocido como Natanael, fue misionero en Asia. Él testificó en lo que hoy es el país de Turquía y fue martirizado por su predicación en Armenia. Armenia, ahora la capital del judío. Qué bueno que el evangelio nos hubiese llegado tan temprano aquí a Colombia. Pero fue en ese país donde fue desollado con un látigo hasta morir. Andrés fue crucificado en una cruz en forma de X en Grecia. Después de haber sido azotado severamente por 7 soldados, ataron su cuerpo a la cruz con cuerdas para prolongar su agonía. Pero sus seguidores reportaron que cuando él era llevado a la cruz, Andrés la saludó con estas palabras: hace mucho he deseado y esperado este feliz momento. La cruz ha sido consagrada por el cuerpo de Cristo colgado en ella. Continuó predicando a sus verdugos por 2 días hasta que murió. El apóstol Tomás fue traspasado por una lanza en la India durante uno de sus viajes misioneros para establecer aquí una iglesia. Matías, el apóstol elegido para reemplazar a Judas Iscariote, el traidor, fue apedreado y luego decapitado. El apóstol Pablo fue torturado y después decapitado por el emperador Nerón en el año 65. También hay tradiciones referentes a los otros apóstoles, pero ninguna de ellas cuenta con una base histórica o tradicional confiable. Ahora, la pregunta para nosotros es: la advertencia de Jesús a sus discípulos, y que se cumplió literalmente, fue y es también para nosotros. En otras palabras, tenemos que morir nosotros como Él y como los apóstoles murieron para pagar el costo de pertenecer al reino de Dios. La respuesta es no. No tenemos que ir a la cruz, porque ya Jesús tomó el lugar que a usted y a mí nos correspondía. Él fue a la cruz por nosotros y al morir en ella nos abrió la puerta del reino de los cielos, haciéndonos ciudadanos de Él. Entonces, el principio que aplica aquí para nosotros es que así como Jesús y sus discípulos fueron sacrificados, nosotros también debemos vivir una vida crucificada. En otras palabras, tenemos que vivir Gálatas 2:20. Con Cristo estoy únicamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Se trata entonces, hermanos, de vivir una vida crucificada.
Una vida crucificada a nuestros propios intereses egoístas, a nuestra propia voluntad, a nuestros propios instintos y pasiones, y una vida entregada a su voluntad, sometida al control del Espíritu Santo y dedicada a su servicio. Ese es el costo que hemos de pagar. Sus condiciones son claras. Si queremos ser sus discípulos, si queremos ser dignos ciudadanos del reino de Dios. Si alguno viene a mí, dijo Jesús, y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser ¿qué? No puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz, de eso estamos hablando, de una vida crucificada, y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Usted no tiene que pagar su entrada al reino de los cielos. Ya el Señor Jesucristo la pagó. Todo lo que tiene que hacer es vivir dignamente como ciudadano del reino, y ya es por la obra del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, como dije, aprovechó esta oportunidad para compartirnos cuál es el modelo de gobierno en el reino de Dios. Versículo 40. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado. Los discípulos evidentemente no habían aprendido todavía las grandes diferencias entre el reino de Dios y los reinos terrenales, y pensaron que los puestos en el reino de Dios se ganaban con palanca política. Por eso fueron a Jesús, para que Él les garantizara en el reino venidero un cargo mayor al de los demás apóstoles. En ese momento de su vida, estos apóstoles se comportaron más bien como politiqueros en campaña que como predicadores del Evangelio. Evidentemente estaban equivocados en su concepción del reino de Dios. Al igual que la mayoría de los judíos pensaban que el reino de Dios era un reino territorial, político, nacionalista, en el que Israel dominaría a todas las demás naciones. Gracias a Dios que después de la resurrección de Cristo y del Pentecostés, con la venida del Espíritu Santo, sus vidas fueron radicalmente transformadas y entendieron que el reino de Dios es un reino espiritual al que se ingresa cuando Jesucristo es entronado como el Rey y como el Señor de la vida. ¿Cuántos aquí tienen orando ya a Cristo en el trono de su corazón? Amén. Ustedes han entrado entonces al reino de Dios. Jesús les aclaró que en el reino de Dios hay uno mayor que Él, el Padre. Y el Padre es quien asigna los puestos, no por tráfico de influencias, no por palancas políticas, no por cuotas burocráticas, no por promesas hechas en campañas electorales, ni siquiera por meritocracia, porque si fuera por meritocracia, ninguno de nosotros da la talla, sino conforme a su eterno plan, a su presencia, a su soberanía y sobre todo a su gracia. Y la Biblia dice que cuando los otros 10 apóstoles escucharon la respuesta de Jesús a estos 2 discípulos, se enojaron con ellos. Lea conmigo el versículo 41. Cuando lo oyeron los 10, comenzaron a hacer ¿qué? A enojarse contra Jacobo y contra Juan. Quizás no habían escuchado suficientemente bien la petición inicial que Jacobo y Juan le hicieron a Jesús, o la hicieron en voz baja, o su mamá llamó aparte a Jesús, no sabemos. Pero Jesús, que no tenía ni tiene componendas con ninguno, le respondió públicamente en un tono de voz suficientemente alto para que todos escucharan y aprendieran la lección. Ahora, es fácil imaginar la reacción de los discípulos ante la osadía de Jacobo y de Juan. No porque fueran más espirituales que ellos, sino porque quizás se les adelantaron a hacer esa petición. Entonces imagínense a Pedro diciéndoles: ustedes son unos insensibles, o a Andrés, aprovechados, a Tomás, diciéndoles oportunistas. Y cuando el asunto se estaba poniendo color de hormiga, entonces el maestro les llamó y les dijo:
Orden, señores. Basta ya de reproches, de reclamos y de insultos. Ustedes están perdiendo de vista el punto principal aquí. ¿Y cuál era el punto principal? ¿Y cuál es el punto principal? La preeminencia del servicio. Lean conmigo, por favor, los versículos 42 al 45. Mas Jesús, llamándolos, les dijo: ¿sabéis que los que son tenidos por gobernantes de las naciones, qué hacen? Se señorean de ellas, y sus grandes ejercen sobre ellas ¿qué? Basta. Lea conmigo el versículo, del versículo 43 en adelante, en voz alta, todos, por favor. Pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Una clara y abierta referencia al emperador romano de turno y a Herodes, que gobernaba en Israel, así como de las autoridades religiosas de la época. El Señor Jesucristo denunció valientemente que los gobernantes y los poderosos de las naciones se enseñorean y ejercen poder sobre ellas, es decir, gobiernan con tiranía y con autoritarismo, no con autoridad, ni mucho menos con una actitud de servicio. Ahora yo les pregunto, hermano, ¿pasaba esto solamente en el tiempo de Jesús? Parece que Jesús estuviese haciendo no solamente una denuncia de la realidad política de su tiempo, sino una descripción profética de lo que ha venido sucediendo a través de la historia de la humanidad. Porque ¿qué hacen los gobernantes en el mundo? Lo que Jesús afirma: se enseñorean de sus gobernantes. Se olvidan que fueron elegidos en regímenes democráticos como el colombiano por el mismo pueblo, y entonces hacen leyes y dictan medidas para favorecer a los grandes y perjudicar a los menos favorecidos y más necesitados. Se olvidan que son ministros. ¿Qué quiere decir la palabra ministro? Servidor de los demás. Ojalá que los políticos que están en campaña en estos días en Colombia, mirando a la Cámara, al Senado y al presidente en el mes de mayo, tuvieran en cuenta estos principios. De paso, hermanos, como comunidad cristiana en Shalom, nosotros no adherimos a ningún partido político ni a ningún candidato de ningún partido político. Esa es una decisión personal que cada uno de ustedes debe tomar en conciencia. En la página de internet de la iglesia como se dice ahora, hemos colgado una ponencia sobre la participación del cristiano en política, donde expresamos nuestros puntos de vista, la manera en que como creyentes, como hijos de Dios, podemos y debemos participar bíblicamente en el bienestar de nuestra nación y de nuestra ciudad. ¿Qué hacen entonces los poderosos hoy? Tanto los de derecha como los de izquierda, porque hay dictaduras de derecha y hay dictaduras de izquierda también. Al igual que en tiempos de Jesús, del profeta Miqueas, explotan, oprimen a los pobres, no importa si tienen que atropellar, matar y pasar por encima de sus cadáveres. Pero aquí entonces viene el corazón de la lección del Maestro: no será así entre vosotros. Díganle a la persona que tiene a su lado: no será así entre vosotros. En otras palabras, esto pasa en los reinos de este mundo, porque son de este mundo, porque están envenenados con este sistema espiritual y moral, alejado de Dios y de su palabra. Pero los discípulos de Jesucristo no somos ciudadanos de este reino, somos ciudadanos del reino de Dios. Y en el reino de Dios las cosas son radicalmente diferentes. En los reinos terrenales, los que quieren ser grandes y ocupar los primeros lugares, ¿qué hacen? Tiranizan, subyugan, explotan,
pasan por encima de los demás, se abren paso a codazos. No importa quienes caigan en el camino, lo único que les importa es descollar, ser los primeros, ocupar una posición de liderazgo, y si no pueden estar en el trono, quieren estar al lado del trono. Porque en el reino de Dios, el modelo, el proceso, la motivación son diferentes. En el reino de Dios, cuya representación en este tiempo en la tierra es la iglesia, el que quiera hacerse grande, ser el primero, tiene que hacerse ser el siervo, el servidor de todos. En el reino de Dios, la grandeza se alcanza por medio del servicio. A los primeros lugares se llega recorriendo el camino del servicio. En el reino de Dios, el reconocimiento no se logra por medio del tráfico de influencias, del soborno espiritual, sino por medio de una vida de servicio. Así que mi hermano, mi hermana, el modelo de liderazgo en el mundo y en la iglesia son radicalmente diferentes. En el mundo el liderazgo se ejerce por medio del enseñoramiento. En la iglesia, por medio del servicio. Diga conmigo, servicio. En el mundo, quien se destaca es quien más saliva tiene. ¿No es así? Porque quien más saliva tiene, más harina moja, decimos, ¿no? Entonces el que grita, el que humilla, el que manipula es el que sale adelante. Pero en la iglesia, al liderazgo se llega por el camino del servicio. Así que está bien que ambicionemos el liderazgo. La Biblia dice: el que anhela obispado, buena obra desea. Y fíjense bien, dice el que anhela obispado, no avispado, eso es otra cosa. El que anhela obispado, es decir, el que anhela liderazgo, buena obra desea. Pero recuerden que a ese punto se llega por medio del servicio. Está bien que usted anhele predicar a multitudes, dirigir un grupo familiar, ser líder de un ministerio. Comience entonces sirviendo. Dirige las sillas, la casa donde se reúne su grupo familiar. Comparta a Cristo con las personas que Él ha puesto a su lado, porque el que es fiel en lo poco será fiel. Yo me imagino que el Señor llamó a Jacob y a Juan y les dijo: así que si ustedes quieren ocupar los primeros puestos en mi reino, comiencen siendo siervos de estos. Y como los otros 10 se pusieron en la cara de estos dos, preguntándoles: ¿cómo les quedó el ojo? El Señor les dijo: pero esto está bien con ustedes. Hoy el Señor nos mira a cada uno de nosotros a los ojos y nos dice también a cada uno de nosotros: si quieres ser grande, tienes que ser siervo de los demás, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En otras palabras, ustedes deben ser siervos, porque yo les he dado ejemplo. Y Jesucristo, siendo Dios, el creador y el sustentador del universo, el dueño, el rey del mundo, por puro amor, decidió hacerse siervo y morir en una cruz para salvar a la humanidad, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí del pecado, de la muerte y de la condenación eterna. Escuche bien, hermano, sobre todo los amigos que nos acompañan en esta hora. La muerte del Señor Jesucristo fue el mayor acto de servicio que Dios mismo pudo rendir a la humanidad en pecado. Hoy el Señor te dice a ti: el que no sirve, no sirve. Espero que veas por la persona que tiene a su lado. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. La invitación para cada uno de ustedes en este día, hermanos, entonces, es a levantarnos a servir y a servir por amor.
En la iglesia del Señor no hay lugar para personas inútiles, para personas que no sirven por orgullo, por miedo, por ignorancia o por cualquier otra razón. La iglesia del Señor es una comunidad de siervos. ¿Es usted parte de esa comunidad? ¿Quiere usted en esta mañana decirle al Señor, Señor, sí, cuenta conmigo, yo quiero servir? Aquellas de ustedes que en esta hora quieren decirle al Señor, Señor, yo soy y quiero ser un siervo a tu servicio. Póngase de pie, por favor. Y vamos a decirle lo primero de nuestras propias palabras. Primero de nuestras propias palabras, dígaselo a Él de corazón. No lo haga por un formalismo más, no lo haga por costumbre, por tradición, no. Hágalo de corazón, hágalo de corazón. Si usted se está preguntando, y bueno, ¿y yo para qué sirvo? El Señor en esta mañana le dice, cada uno, según el don que ha recibido, sirva a los demás, ministre a los demás, conforme como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El Señor le ha dado por lo menos un don, póngalo a su servicio. ¿Usted quiere saber cuál es este don? Tome la escuela de dones que ofrecemos como iglesia, que va a poder servir de una manera inteligente y eficiente. Comience sirviendo en el lugar donde Dios le ha colocado. Cierre sus ojos. Aquellos de ustedes que en esta mañana le están diciendo sí al Señor, sí a su llamado a servir, levante su mano derecha como señal de que se enrola en las filas de ese ejército de siervos y de siervas, servidores del Señor. Y en su mano derecha usted está colocando su vida y diciéndole al Señor, Señor, si cuenta conmigo, yo pongo a tu servicio mi vida. Lo que soy y lo que tengo, al fin y al cabo, no me pertenezco a mí mismo, ni siquiera la vida que tengo. Los dones que tengo no son míos, los he recibido de ti. Pongo entonces en tu altar esta mañana ese don de servicio, de administración, de enseñanza, de liderazgo, ese don de profecía, ese don de discernimiento de espíritus, de interpretación de lenguas, esos dones de sanidades, ese don de milagros, cualquiera de los dones que me has regalado, Señor, los pongo a tu servicio. Cuenta conmigo, úsame para la extensión de tu reino en este tiempo, en esta generación. Cuenta conmigo. Yo anhelo trabajar para ti. Anhelo trabajar para ti. Recibe mi corazón de servidor en esta mañana.